Buenas a todos, esto es A Despertar. Seguimos con esta serie que habla de la deidad o divinidad y que muestra que hay un solo Dios, no tres. Un solo Dios, una sola persona. Y en este segmento vamos a hablar de un Salvador. La Biblia nos muestra que hay un solo Salvador, una persona que salva, uno. ¿Tá? Entonces, primeramente, te pido, saca tu Biblia, agarra la Biblia, que es lo mejor que puedes hacer para abrir y entender y aprender y leer y ver que yo no te estoy chamullando, que no te estoy engañando, que no te estoy diciendo la Biblia dice y las cosas no se encuentran en la Biblia. No, para eso te pido que abras la Biblia, para que veas que lo que está acá está en la Biblia. Y aviso, vas a ver que algunas cosas, si tienes una Biblia que no es Reina Valera Gómez, que no es Valera 1600 purificada, es más, hasta en la 60 tal vez haya algunas diferencias entre estas cosas, bueno, te manosearon la Biblia, eso es lo que pasa. Entonces, la Reina Valera Gómez y la Valera 1602 purificada son las palabras preservadas de Dios, es lo mejor que tenemos en español. A orar para que haya en Argentina sea fácil de conseguir, porque la verdad que no es tan fácil de conseguir. A orar para que Dios abra la puerta, para que pueda correr su palabra y que llegue a Argentina de manera menos complicada. ¿tá? Entonces, dicho eso, abrí tu Biblia, la que tengas, con la 60, bueno, te puedes arreglar mientras, pero está. Vamos a Salmo 106, versículo 21. Salmo 106, versículo 21 dice: se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandezas en Egipto. Te puede pasar, le puede pasar a cualquiera, que después de haber visto milagros y de saber que Dios hace milagros y cosas tremendas, caer en pecado de vuelta. El problema del hombre es el problema del hombre, y el problema es el hombre también, es el ser humano. La culpa no la tiene Dios, la tiene el ser humano. Pecaste, tu culpa, no es de Dios. Los ateos se quejan de Dios y dices, sos un pecador inmundo, ateo. Tu culpa es. Pero bueno, esa es otra historia. Pero fíjense, se olvidaron de Dios su Salvador. ¿Ven? Acá vemos Dios su Salvador. Ahora sigamos. Vamos a Isaías 12, versículo 2. Isaías 12, versículo 2. Dice: he aquí, Dios es mi salvación. Confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová el Señor, el cual ha sido mi salvación. Hasta ahora, un Salvador ahí, ¿no? Vamos a seguir viendo. Isaías 43. Isaías 43, versículo 11, uno de los versículos más importantes sobre la deidad. Deidad estoy diciendo, porque es el verdadero ser divino, o sea, el verdadero Dios de la Biblia es la deidad, no la Trinidad. Isaías 43, versículo 11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Lo leemos de vuelta? Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si la Trinidad fuera bíblica, porque fíjense que la Trinidad dice, la filosofía de la Trinidad, filosofía que está prohibida en la Biblia, pero bueno, ¿a qué les importa a los trinitarios la Biblia? ¿no? Les importa un pepino. La filosofía trinitaria dice que el Hijo no es el Padre, que son dos personas distintas. Si fuese así, estamos todos yéndonos al infierno. ¿Por qué? Y porque Jesús no es el Salvador. ¿Por qué? Porque Isaías 43:11 dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Si Jesús está fuera de Jehová, si Jesús es otro ser, otro ente, otra entidad, otra persona distinta al Padre, nos vamos todos al infierno. Nos estamos yendo todos al infierno, todos al lago de fuego, porque solo Jehová nos puede salvar. Solo Jehová, no Jesucristo, según la filosofía satánica pagana católica trinitaria. Es absurdo la Trinidad. Es absurdo. Más lo estudias, más lo estudias en el sentido de a ver qué quiere decir esto, pero más lees la Biblia y más estudias toda la situación como está. Es cada vez más absurdo esto de la Trinidad. Es absurdo.
Entonces, si Jesucristo, como es la realidad, ahora les voy a contar la realidad, como Jesucristo es el Salvador, y lo sabemos, si estás salvo, obviamente te salvó Jesucristo, Él es Jehová. Y ya en videos anteriores, ya la Biblia demostró, Jesús es Jehová, no hay duda de eso. El Hijo es el Padre. Bien, y eso dice la Biblia. Pero la Trinidad, los trinitarios y la Trinidad supuestamente enseña que el Hijo no es el Padre. Que los dos son Dios, o sea, son tres, los tres son Dios, pero no son uno el otro. No, es toda una confusión. Dios no es el autor de confusión, entonces Dios no es el autor de la Trinidad. No, porque el Hijo no es el Padre, pero el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero el Espíritu Santo no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre no es el Hijo. Son unos enfermos, eso es doctrina de endemoniados. Eso es, solo hablan los endemoniados. Andá a Buenos Aires a las 4 de la mañana a hablar con cualquier persona que esté hasta la cabeza de cocaína y alcohol, te va a hablar una cosa parecida. El Padre no es el Hijo no es el Padre, y toda esa locura. Hablar con un cocainómano te va a hablar la misma estupidez. Es gente endemoniada la que piensa esas cosas. ¿Ese es Dios? Ese no es Dios. La Trinidad no es Dios. La Biblia habla de un solo Dios. Yo, Jehová, dice acá, y fuera de mí no hay quien salve. El único que te puede salvar es Jehová, es Dios. Eso lo está diciendo acá el Antiguo Testamento. Fuera de mí no hay quien salve. Y encima, después, no conozco otro fuera de mí, o no conozco otro Dios, no conozco otro Salvador, dice el Antiguo Testamento, si no me equivoco. Uno solo. Entonces, vamos a ver, ahora en Isaías 45, este es muy importante, Isaías 43:11. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Está? Sabiendo eso, una sola persona tiene que ser el Salvador. Y no vale saltar con filosofías que agregan a la palabra de Dios, ¿está? Todos tienen que ser probados desde la Biblia, porque si no, no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica, ¿de dónde se saca? De la Biblia. Si no, no es bíblica. 2 más 2 es 4. Si yo vengo y te digo, empecé a trabajar en una revista deportiva. Ah, sí, ¿de qué temas hablan? Y de cocina, de postres, de repostería. Entonces no es una revista deportiva, es una revista de cocina. Entonces, si una persona viene y dice, yo te voy a enseñar doctrina bíblica, y te viene con cualquier estupidez que está fuera de la Biblia, no te está enseñando doctrina bíblica. ¿Doctrina bíblica de dónde se saca? De la Biblia. Mucha atención con eso, mucha atención. El que viene que dice, no, yo te voy a enseñar de Dios, yo te voy a enseñar, y saca cosas que no son de la Biblia, alejate, cortar relación, alejate, chau, te pone no me interesa en YouTube, listo. Y chau, fuera, no te está enseñando Biblia, es un mentiroso, es un estafador, no te está enseñando cosas bíblicas. El que dice enseñarte cosas bíblicas y saca de cualquier otro lado. Eso es un mentiroso, es un estafador. Eso no viene de Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Eso dijo Jesucristo. Así que tengan muy en cuenta eso, ¿está? Ahora, vamos a Isaías 45. Isaías 45, versículo 15. Isaías 45, versículo 15. Dice, verdaderamente tú eres un Dios que te encubres, oh Dios de Israel. El Salvador. El Salvador. ¿De quién está hablando? Del Dios de Israel. El Salvador. Jehová. Fuera de él no hay quien salve. Y no hay, no, bueno, pero ese es Antiguo Testamento. Esto está hablando encima de las profecías del fin del mundo. Isaías, los profetas hablan del fin del mundo. Profecía, historia contada antes de que acontezca. Eso es profecía. La profecía bíblica, obvio. O sea que el que va a venir a salvar a Israel en el fin de los tiempos es Jehová. Y el Apocalipsis muestra que es Jesucristo el que va a volver. ¿Por qué? Porque son la misma persona. Son la misma persona. Es uno solo. No es muy difícil de entender si estás salvo. Ahora, si te estás yendo al infierno, vas a estar, no, pero la Trinidad, pero el Padre, pero el Hijo, pero. Sí, dale. Pasamos al versículo 21 de este mismo capítulo.
Versículo 21 dice: publicad y hacedlos llegar, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. ¿Te queda bien en claro esto? ¿Sabés leer? ¿O no sabés leer? De repente ahora no sabés leer. Te olvidaste cómo leer. No sabés. Te olvidaste hablar español, de repente te olvidaste. Porque hay gente que parece que es así, ¿eh? ¿Qué dice acá? No hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Jesucristo no está por fuera del Padre, porque Él es el Padre. Jesucristo es Jehová, Jesucristo es el Dios Todopoderoso, Jesucristo es Dios. No hay otro Dios que Jesucristo, no hay otro Dios que Jehová. Dios justo y Salvador, Jesucristo el Salvador, Jehová el Salvador. Un Dios, no dos, no tres, uno. Ningún otro fuera de mí, dice Jehová. Nada de Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Eso son palabras agregadas, eso es filosofía, eso no es doctrina bíblica. ¿Está? La gente tiene un gran problema con agregar a la palabra de Dios. No, porque verdadero Dios, verdadero hombre. Eso lo encontré en textos católicos. El verdadero Dios, verdadero hombre. Eso lo encontré en credos católicos. El credo en la época de Nicea. De estos paganos, satánicos, enfermos, diciendo ser cristianos. Vamos a hacer este concilio. Decretamos que... Pero anda a bañarte, enfermo. Anda a bañarte. Voy, todo el catolicismo, váyanse a bañar. Herejes. Ustedes son los verdaderos herejes. Y en el credo del Constantinopla, en todos esos textos y de todos esos herejes de los primeros del siglo IV, del siglo V, estaba escrito: Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, Dios, dos naturalezas y bla bla bla. Bueno, citame alguna cosa bíblica, ¿eh? Nada, cero. ¿Qué esperas de un católico? Que te cite la Biblia, por favor. Todo eso es palabra agregada. La gente tiene un gran problema que no puede... Son mitómanos. Mucha gente, no todos. Que son mitómanos. No pueden parar de mentir. No pueden parar de mentir sobre la Biblia. No pueden parar de mentir sobre Cristo. Y no pueden parar de agregarle a la palabra de Dios. ¿Dónde está esencia? La divina esencia. No está. Eso es filosofía. Eso es filosofía, la filosofía está prohibida en la Biblia. Colosenses 2, versículo 8. Abrí tu Biblia, pausa el video, anda a Colosenses 2, versículo 8. Ahí está prohibida la filosofía. Prohibida. ¿No, ¿se entiende? ¿Se entiende? Prohibida, prohibida, prohibida. Nada de filosofía. Pero estos tipos que no pueden parar. No, porque yo pienso que Atanasio escribió, Ireneo escribió. ¿Qué me importa que escribió esa gente? ¿Qué me importa? ¿Qué dice la Biblia? ¿Ven? ¿Ven? Cuando vos te sometés a filosofías de hombres, te estás sometiendo a sus reglas, a sus pensamientos, a su religión. Cuando te sometés a la Biblia, sos libre. Sos libre de religión, sos libre de cadenas, sos libre de pensamientos basura, de hombres que no están salvos, de hombres corruptos. Sos libre de todo eso. ¿Con qué? Con la Biblia. Y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Salmo 119, 45. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Salmo 119, 93. Sos libre. Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os la hará libres. Versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres. No tengo que andar buscando en teología, libros de filosofía, quemarme las pestañas para escuchar estupideces sobre Dios. No. Para leer estupideces sobre Dios. No. Yo necesito la Biblia, y vos la necesitas también. Nada más. ¿Está bien investigar? Sí, pero para conocer lo que es verdad y lo que es error. Y estar bien informado. Ahora, tomar tus creencias de opiniones sobre opiniones de hombres comunes, no. Eso no es conocer a Dios. Eso no es alimentarte de la palabra de Dios. ¿Vos te alimentás de la palabra de Dios? ¿Cómo? Como se dice comer libros, bueno, comete la Biblia. Como se dice esa frase, ¿no? Comer libros y eso, bueno, come la Biblia. No comas libros de teología. No comas libros de filosofía, no te sirve para nada. No es verdadero alimento espiritual. Entonces, versículo 22. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra,
porque yo soy Dios y no hay más. Todos los términos de la tierra van a tener que mirar a quién, a Jehová, para ser salvos en el fin del mundo. Y pero espera, Jesucristo aparece en el fin del mundo. Bueno, 2:4, Jesucristo es Jehová. Jesucristo, o sea, Jehová, va a aparecer en el fin del mundo para castigar a la tierra. Va a morir un montón de gente, billones de personas van a morir. Es así, esa es la realidad. Eso está profetizado, eso está en la palabra de Dios. Pero ven, un solo Salvador, el Dios de Israel, Dios justo y Salvador, o sea, Jehová, Él es Dios y no hay más, no hay más. No puedes decir Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, no hay más. Porque si vos los separás y lo haces tres personas distintas en total, son tres dioses distintos. No me vengas con pavadas. Porque dicen, no, nosotros creemos en un solo Dios, manifestado en tres personas. Estás mintiendo. Te encanta mentir, otra vez, les gusta mentir, son mitómanos. No me mientas en la cara, crees en tres dioses. Si los católicos pintan a un pájaro, a un viejo canoso de barba y a un europeo de pelo largo y barba, son tres dioses, son tres personas distintas, son tres dioses. Y encima está prohibido hacer imágenes, peor todavía. Por una muy buena razón, está prohibido hacer imágenes, está prohibido. No hay que dibujar nada, no necesitamos dibujar todo lo que está creado. Salí, anda al campo y mirá, no necesitas dibujar, necesitas ir y mirarlo con tus propios ojos. No necesitas hacer un cuadro, no necesitas pintar un animal, no necesitas hacer nada de eso. Dios no te creó para que seas un artista. Es así, es la realidad, es así. Por una muy buena razón Dios prohibió hacer imágenes. Sean las que sea la imagen de lo que sea, de un insecto, de lo que sea. Prohibido. Gente que no entiende eso. Entonces, por una muy buena razón también, no está bueno, ya tengo un estudio sobre eso, que no está bueno representar o querer representar a Dios de cualquier manera, en imágenes, dibujos, representaciones de ningún tipo. Por una muy buena razón, Dios escribió contra representar a la deidad con imágenes y lo que sea. Porque primero que no necesitamos, segundo que eso nos va a resguardar de cosas satánicas, como la Trinidad, que es satánica. ¿Quién va a aparecer en el fin del mundo? El dragón, la bestia, el falso profeta. ¿Cuántos son? ¿Sabes contar? El dragón, la bestia, el falso profeta. 3. Ahí tienes tu Trinidad. Anda a la iglesia católica. Al templo católico. Al sistema católico, anda. Al templo satánico ese. Ahí adoran la Trinidad. Anda, dale un abrazo al cura. Decirles, hermanito mío, yo adoro a la Trinidad como vos. Te va a decir, ay, Dios te bendiga. Hipócrita. Entonces, sigamos. Isaías 60. Vamos a seguir viendo que hay un solo Salvador. Isaías 60, versículo 16, dice, y mamarás la leche de los gentiles, el pecho de los reyes mamarás. Y conocerás que yo, Jehová, soy tu Salvador. Y tu Redentor. El Redentor. Encima el Redentor. El fuerte de Jacob. Jehová, el Salvador. Ok. Bueno. Oseas 13, versículo 4. Pasemos. Oseas 13, versículo 4. Dice, mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. No conocerás Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. ¿Es Jesús otro Salvador? No. Jesús es el mismo Salvador. ¿Está? Jesús es Jehová. La Biblia lo enseña directa y completamente. Literalmente. Ya vamos a ver. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Siempre está ese, no, bueno, pero todo eso es Antiguo Testamento ahora. Bueno, vamos a ver. Es más, cuando quieren separar demasiado el Nuevo y el Antiguo Testamento, también caen en herejías, porque el Nuevo Testamento es una confirmación del Antiguo Testamento y se complementan. Y otra cosa, son 66 libros de la Biblia y Isaías tiene 66 capítulos. En el capítulo 40 de Isaías aparece ¿quién? ¿Coincide con qué? Con Mateo. ¿Quién aparece en Mateo? Jesucristo. Bueno, concuerda totalmente. El Antiguo y el Nuevo Testamento son parte de la misma colección de libros llamada Biblia, que es un solo libro en total, ¿no?
66 libros en uno. No hay nada de, bueno, el Dios del Antiguo Testamento es distinto. No, el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Es el mismo. ¿No leíste Apocalipsis? Es el mismo. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. Lucas 1, 46 y 47 dice: Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Te recuerdo, en Efesios 4 habla de que hay solo un Señor. ¿A qué Señor le agradeció María? A un solo Señor. Al Señor Dios, al Señor Jesucristo, al mismo. Un solo Señor. Uno. No dos, no tres. Uno. Y, versículo 47, y mi espíritu se regocijó en Dios mi Salvador. La María de la Biblia, la María judía, sabía que Jehová era su Salvador, que es el Dios justo y Salvador, Dios de Israel, el Salvador. María sabía eso. Ahora, vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 20 y 21. Estamos, ¿no? Hasta acá estamos en sintonía, en el sentido de que el Salvador Jehová, Jehová el Salvador, no hay Salvador fuera de Jehová, único Dios, único Salvador, ¿está? Eso enseña la Biblia. ¿Crees en la Biblia o no crees en la Biblia? Fíjate. Ahora vamos a Filipenses 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20 y 21. Dice: Mas nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jehová. Digo, bueno, podría ser fácilmente el Señor Jehová, el Señor Jesucristo. Al Salvador, el Señor Jesucristo. Las profecías del Antiguo Testamento muestran claramente que Jehová va a volver. El Salvador Jehová, el único Dios Jehová, va a volver en el fin del mundo. Y acá en el Nuevo Testamento nosotros estamos esperando al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Son dos personas distintas? No, son la misma persona. Jesús es Jehová, que te quede bien en claro. Es una sola persona. Son el mismo. El Padre es el Hijo del Padre. Eso está más que claro. Pero ¿saben qué? Tenés que estudiar la Biblia, tenés que leer, comparar escritura con escritura. Y tenés que ser salvo para entender, para conocer al verdadero Dios. Porque si no estás salvo, jamás vas a conocer al verdadero Dios. Por eso vemos que en Mateo el Señor Jesucristo dice que en el fin del mundo, ¿no? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hicimos esto en tu nombre y lo otro y ta? Parafraseando estoy, ¿no? Y Jesús dice, apartados de mí, nunca os conocí, obradores de maldad. Apartados de mí, nunca os conocí. Nunca conocieron a Dios, nunca conocieron a Jesucristo. Jesucristo nunca los conoció, ¿por qué? Porque nunca los salvó. Hay un montón de falsos cristianos que piensan que conocen a Dios y no conocen a Dios. Dios no los conoce, ¿por qué? Dios no los salvó. Estamos en la época de la apostasía, la mayor cantidad de falsos cristianos en la historia. Y toda dispensación termina en apostasía. Estamos cerca del fin del mundo, de este mundo. Este mundo va a ser destruido, destrozado. Cuando se vayan los verdaderos cristianos, la iglesia verdadera, los muertos resuciten, nos vamos para arriba. ¡Chao! ¡Chao herejes! ¡Chao católicos! ¡Chao! ¡Chao mundo perdido! ¡Chao ateos! ¡Chao odiadores! ¡Chao! ¡Nos vamos! ¿Y va a aparecer quién? El anticristo. Ahí va a aparecer tu Trinidad, Trinitario. Ahí va a aparecer tu Trinidad. El dragón, la bestia, el falso profeta. Buena suerte. O mejor, se salva ahora. Mejor, para ahorrarte toda una eternidad en el lago de fuego. ¿Por qué no ser salvo mejor, no? Sigamos. ¿Quedó bien en claro? Al Salvador, el Señor Jesucristo. Salvador Jehová. Salvador Jesucristo. Una sola persona. Una sola persona. El mismo. Versículo 21. El cual transformará nuestro cuerpo vil para que sea semejante a su cuerpo glorioso, según el poder con el cual puede sujetar así todas las cosas. Pasemos ahora. Así que ya vamos viendo. Dios mi Salvador, el Salvador, el Señor Jesucristo, Jehová el Salvador, Dios el Salvador. Una sola persona. Vamos ahora a 1 Timoteo 1, versículo 1. A ver, ¿estos trinitarios se creen más inteligentes que Pablo? ¿Más sabios que Pablo? Un tipo que conocía bien el Antiguo Testamento y que le fue revelado un montón de cosas.
que subió hasta el tercer cielo y le fueron reveladas cosas que no puede ni pronunciar. Y estos trinitarios saben más que Pablo. Claro que no. El canon de la escritura se cerró en el año 90 después de Cristo aproximadamente, en el primer siglo. Todo lo que vino después es herejía. Todo lo que vino después es herejía. Ya se cerró, terminó. Del Génesis al Apocalipsis, eso es toda la Biblia. Chao, acabó, nada más. No se le agrega, no se le quita, ni se le tuerza a la escritura. Punto. Punto. Si la palabra Trinidad no está acá en la Biblia, listo, no es doctrina bíblica. No, bueno, pero el concepto tampoco está. El concepto tampoco está. De tres personas distintas, tres clamando ser Dios. El concepto de Trinidad, ¿sabe dónde aparece? En el Apocalipsis. La bestia, el falso profeta y el dragón. Ahí está, ahí tenés tu Trinidad. Tres personas clamando ser Dios. Ahí tenés tu Trinidad. Pero en relación al verdadero Dios, nada hay de Trinidad en la Biblia. Primera Timoteo 1. Primera a Timoteo 1, versículo 1. Fíjense lo que Pablo, que es más sabio que todo lo que estamos acá, todo lo que me están escuchando, Pablo sabía mucho más que nosotros. Y dice, fíjense, Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. ¿Quién nos salvó? Si estás salvo, Dios te salvó. No, bueno, pero a mí me salvó Jesucristo. Bueno, Jesucristo es Dios. Dios te salvó. Dios nuestro Salvador. Un solo Salvador. Una sola persona. Tan difícil de entender. Si estás salvo, sí, amén, aleluya. Un solo Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo. Ahora, si no estás salvo, no, bueno, pero el Hijo y el Padre. ¿Ven? Pero. Típico de herejes, típico de falso cristiano. No, bueno, pero tenemos que entender también que... No tengo que entender nada de filosofía y de tradiciones de herejes. Tenemos que entender la Biblia. ¿Sabes más que Pablo? Me estás cargando. Imposible. Dios nuestro Salvador. Pablo recibió una visión de Jesucristo, de parte de Jesucristo. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, ¿no? Porque hasta esa época Pablo perseguía a los cristianos. Y él se convirtió, Pablo. Y le fue dado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que guía a toda verdad. Y Jesús avisó que el Espíritu Santo os guiará a toda verdad, hacia toda verdad. Entonces Pablo fue guiado hacia toda verdad. Entonces, ¿Pablo fue mandado por quién? Por Jesús. Pero acá dice por mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Si Jesús es un simple hombre, ¿cómo le va a aparecer como una luz brillante desde el cielo? ¿Cómo va a caminar por el agua? ¿Cómo va a hacer milagros si no es Dios? Claro que es Dios. ¿No te das cuenta que Jesucristo es el Creador? ¿No te das cuenta que Jesucristo es el Todopoderoso? Jesucristo sanaba a los enfermos, los tocaba o hablaba y eran curados. ¿Un simple hombre va a hacer eso? Estás loco. Jesucristo es el Creador. Jesucristo es el Dios Todopoderoso. Si estás salvo, te diste cuenta. Te estarás dando cuenta ahora mismo. Dios murió en la cruz por vos. Si estás salvo. Si no estás salvo, ay, ¿cómo así? No. Cristo es el Hijo. Dios es el Hijo. ¿No? ¿Ven? Siempre en contra de la Biblia los herejes. Y más los trinitarios. En contra de la Biblia. Queriendo rebajar a Jesucristo siempre. Y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Pasamos al versículo 15. ¿Y saben qué? Pablo dijo que todas las cosas que él escribe son mandamientos del Señor. Entonces Dios le mandó a escribir, Dios nuestro Salvador. Jesucristo le mandó a escribir, Dios nuestro Salvador. Jesús le mandó a escribir eso. Así que, calladito a la boca, nada de peros, trinitario. Dios mandó. Dios le mandó a Pablo a escribir eso. Y Pablo conocía a Dios. No como vos, trinitario. Vos no conocés a Dios. Ahora. ¿Recuerdan? Dios nuestro Salvador. Jehová, ¿no? Dios mi Salvador. El Salvador, el Señor Jesucristo. Dios nuestro Salvador. Salvador, Jehová el Salvador. Versículo 15, fíjense. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Un solo Salvador. Si Jesucristo no fuese Dios, Él no podría salvar. ¿Por qué? Porque ya en Isaías vimos que no hay quien pueda salvar sino Jehová. La Trinidad contradice un montón de escrituras. Un montonazo de escrituras contradice la Trinidad.
No es bíblico. No es doctrina bíblica, no es doctrina cristiana. El catecismo católico dice que es la doctrina central del cristianismo, entre comillas. Se está refiriendo al catolicismo. La Trinidad es la doctrina central del catolicismo. ¿Por qué? Y porque ellos necesitan la Trinidad para cuando aparezca el anticristo, la bestia, el dragón y el falso profeta. Tres personas, tres personas. Ahí tenés tus 3 personas clamando a ser Dios. Ahí tenés tu Trinidad católica satánica. Primera Timoteo, capítulo 2. Ahora pasemos al capítulo 2. Versículo del 3 al 6 dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Te recuerdo, no sos más inteligente que Pablo, no tenés más Espíritu Santo que Pablo, si sos trinitario. Pablo escribió, Dios le mandó a escribir, escribí ahí, Dios nuestro Salvador. Y Pablo le obedeció. ¿O te pensás que Pablo escribió esto y Dios no se dio cuenta? Pablo escribió Dios nuestro Salvador porque Dios le mandó, escribí ahí, Dios nuestro Salvador. ¿Ven cómo hay personas que no creen que en la Biblia la escribió Dios? Por todas estas filosofías de seminarios, toda esta estupidez que dicen en seminarios. La intención del autor era... ¡El autor es Dios! Él usó a gente para escribir la Biblia, pero el que ideó toda la Biblia es Dios. Versículo 4. Dios nuestro Salvador, ¿no? Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios. ¿Qué dice acá? Espera. ¿Cómo? ¿Hay un solo Dios? Sí, hay un solo Dios. Un solo Salvador. Un solo Rey. Una sola roca. Un solo Señor. Jesucristo. Es el mismo. Jehová, Jesucristo, es el mismo. Versículo 5. Porque hay un solo Dios, uno. ¿Sabes contar, trinitario? Me parece que no. Porque la Biblia dice un solo Dios y ellos dicen, no, 3, la Trinidad. Imbéciles. Porque hay un solo Dios, dice la Biblia, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos para testimonio a su debido tiempo. Jesucristo es la única manera de llegar a Dios. Mediante Él mismo, sí. Primera Timoteo 4, pasamos a Primera Timoteo 4, capítulo 4. Versículo 10. Que por esto también trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Dónde está la Trinidad ahí? No existe, no está. El Dios viviente, el Salvador de todos los hombres. Todo aquel... O sea que Jesucristo es el Dios viviente, ¿sí? No, Él es el Hijo del Dios viviente, Él es el Dios viviente. ¿Por qué? Porque Él es el Salvador de todos los hombres. Jesucristo. Tenés que estar salvo para entender estas cosas, si no, no estás entendiendo nada. ¿Cómo que? Pero el Padre, el Hijo, si estás salvo lo vas a entender, vas a leer la Biblia y decir, sí, amén, amén. Esto se concuerda con esto, esto con esto, esto con esto, esto con esto. Un solo Dios. La Biblia dice un solo Dios, listo, un solo Dios. Jesucristo no miente, punto. Jesucristo no miente. Él es la verdad absoluta, punto. ¿Ves? Para creyentes, estos videos son para creyentes. Y el que no cree, bueno, que se arrepienta y crea. Ahora, ¿por qué dice el cual es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen? Porque Él vino para salvar a todos, ¿no? Obviamente Él es capaz de salvar a todos y obviamente los que creen son salvos, ¿tá? Eso quiere decir, no es que no habla de, uy, si no crees vas a ser salvo igual, no quiere decir eso, ¿tá? Quiere decir que Él es capaz de salvar a todos, ¿tá? Ahora, 2 Timoteo 1. Ya estamos viendo, Jesucristo es el Salvador, Dios es el Salvador, porque es una sola persona. Uno solo, un solo Salvador. Llorá, pataleá, trinitario, eso no va a cambiar nada.
No va a cambiar nada. Tu lloro, llanto, pataleo, tus quejas, no va a cambiar nada. Jesucristo el Salvador, Dios el Salvador, punto, listo. ¿No te gusta? Arreglate. Segunda Timoteo 1, del 8 al 11, dice: Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Antes, sé partícipe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó. Rebobinemos. Espera. El poder de Dios, quien nos salvó. Nuestro Señor, Dios, nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Dios nos salvó? Sí, hermano, hermana en Cristo, Dios nos salvó. Dios murió en la cruz por nosotros. Dios, Jehová el Señor, el único Señor, el Señor Jesucristo. Estoy hablando de la misma persona, no estoy hablando de dos personas distintas. ¿Ven? Dios, quien nos salvó. ¿Quién nos salvó? Dios. No, pero Jesucristo. Jesucristo es Dios, genio. No conforme a nuestras obras, sino según su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús desde antes del principio de los siglos. Estaba todo preparado desde antes del principio de los siglos. Estaba todo preparado. No estoy siendo calvinista al extremo, no. Estaba todo preparado. El que se arrepienta y crea iba a ser salvo. Está. Dios preparó, predestinó las cosas. Está, listo. Y predestinación también significa que ahora tu futuro, estando salvo, sos un elegido, ¿sí? Estando salvo. Y tu predestinación, o sea, tu destino final está arreglado si estás salvo. Eso quiere decir ese tema de la elección y del llamamiento, ¿está? Del creyente, ¿no? Del cristiano. ¿Tá? Ahora, otro tema es el pueblo elegido de Dios, que es Israel. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Ahora, lo que es la predestinación del creyente, del cristiano, nacido de vuelta, salvo por Jesucristo, salvo por Dios, tu destino está fijado, está listo, te vas a ir al cielo. Listo, te salvó, Cristo te salvó, ese es tú, estás predestinado a ir al cielo. Eso significa, nada más, no es que naciste y fuiste salvo siempre y nada puede cambiar eso como enseña el calvinismo, no, nada que ver. Los calvinistas son unos herejes. Pero bueno, y más los calvinistas modernos. Terrible, pero bueno. Ahora, versículo 10. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Dios, quien nos salvó, y un par de versículos después dice, no, el próximo versículo, dice nuestro Salvador Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Dios. No es muy complicado, uno solo, un solo Dios, uno, tenés que saber contar hasta uno, nada más. No es muy complicado. El cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Quién sino Dios para sacar a luz la vida y la inmortalidad? ¿Quién es el único que te puede hacer inmortal? Dios. Jesucristo hace eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Padre. Versículo 11. Del cual yo soy puesto predicador y apóstol y maestro de los gentiles. A Pablo se le apareció, o sea, Jesús se le apareció a Pablo y Pablo no le dijo, no, acá, no Jesús, acá el Antiguo Testamento me dice que solo Jehová puede salvar, yo le tengo que adorar solo a Jehová, no te puedo servir porque vos no sos el Padre. ¡Nada que ver! ¡Nada que ver! Pablo sabe perfectamente, Pablo sabe bien a quién está sirviendo. Él mismo lo escribió en la Biblia, porque sé bien a quién he creído. Te recuerdo, él subió al cielo, él fue llevado, no sabe si en cuerpo o no, pero a él se le mostró una visión. Así que, si Pablo escribe nuestro Salvador Jesucristo, Dios nuestro Salvador, es por una muy buena razón. Y que Dios le mandó a escribir eso. Mucho cuidado en ir en contra de la Biblia, mucho cuidado. Segunda Timoteo 2, versículo 10, dice, por tanto, todo lo sufro por amor de los escogidos. En este contexto se está refiriendo a los israelitas, a los judíos, a los hebreos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Ven? Para que ellos también obtengan la salvación. En el contexto de este versículo está hablando de
de los judíos. Pero vamos al tema de la salvación. La salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Te pensás que Pablo, que fue un fariseo que era muy celoso de las escrituras del Antiguo Testamento, no conocía lo que decía en Isaías? De que fuera de mí no hay quien salve. ¿Te pensás que Pablo no conocía esa escritura? Y él escribió la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús es el único que puede salvar. ¿Por qué? Porque Él es Jehová, una sola persona. Ahí está. Se piensa que sabe más que Pablo, piensan que sabe más que los apóstoles. Por favor, qué gente atrevida, ¿eh? Hay gente atrevida en el mundo, ¿eh? Qué bárbaro. Pero ahora bueno, pasemos a Tito capítulo 1. Tito capítulo 1 del 1 al 4. Dice, Pablo, siervo de Dios. Curioso, ¿no? Porque en otros pasajes dice siervo de Jesucristo. Siervo de Dios. No se puede servir a dos señores, dice la Biblia. Jesús mismo lo dijo. Sí, entiendo el contexto de ese versículo, pero también aplica para esto, ¿sí? Si son dos señores distintos, no puedes servirlos. Porque aborrecerás a uno o amarás al otro. Es un solo Señor. Por eso Pablo escribe, siervo de Dios, siervo de Jesucristo. Porque es un solo Dios, una sola persona. Y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, Dios no puede mentir. Jesús no puede mentir. Jesús es Dios. No miente, Dios no peca, Dios no miente. Mentir es pecado, ¿sabías? No sé si sabías. Espero que sí, mentir es pecado, es un pecado terrible. ¿Por qué? Y porque alguien como Satanás mintió, padre de la mentira. El primero que mintió fue Satanás. Y la gente se toma la mentira como un pecadito. No, bueno, una mentirita. Estás haciendo lo mismo que el diablo. ¿Qué te pensás que hacer algo demoníaco, algo diabólico, algo satánico es un ritual con velas y sacrificar? No, no solo eso, mentir. Estás haciendo lo mismo que Satanás. No estás descuartizando a una persona y invocando demonios. Uy, qué satánico. ¿Sabes qué? Mentir es satánico también. Satanás, el padre de la mentira. Estás haciendo lo mismo que Satanás, igualito, idéntico. Mentir. Y Dios no miente. Dios no miente. Entonces Dios, que no puede mentir, prometió desde antes del principio de los siglos y manifestó a sus tiempos su palabra por medio de la predicación que me es encomendada por mandamiento de Dios nuestro Salvador. El Dios Todopoderoso le mandó a Pablo a escribir y le encomendó la predicación. Le mandó a Pablo, Dios nuestro Salvador. Pablo escribí eso, pone ahí, Dios nuestro Salvador. Y por una muy buena razón también, el Dios Todopoderoso no le mandó a escribir a Pablo, escribía ahí Trinidad, escribía ahí tres personas distintas, escribía ahí tres dioses. ¿Por qué? Porque no. Porque eso no es así, esa no es la realidad bíblica. Dios no es una Trinidad, no es un Dios trino, no se llama Trinidad. Dios no tiene nombre de mujer. Trinidad es nombre de mujer. Dios le mandó a escribir, Dios nuestro Salvador. Escribí eso, Pablo. Pum, Dios nuestro Salvador. Y encima el que se le apareció en una visión es Jesucristo y le empezó a mandar, ahora vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer... Jesús le empezó a mandar. La misma persona, Dios, Jesús es Dios. Versículo 4. A Tito, mi verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Y no me vengan con, viste, acá dice Dios Padre y del Señor Jesucristo, entonces son dos personas distintas. Retrasado mental. Anda al versículo 3 y dice Dios nuestro Salvador. Y después dice Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Son dos personas distintas? No, es la misma persona. Es la misma persona. Grande es el misterio de la piedad. Sin contradicción. No es contradicción. Que el Hijo sea el Padre no es contradicción. Que el Hijo esté orando al Padre no es contradicción. Es un misterio. 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 No puede explicar 100% un misterio. ¿Está? Entonces, y otra cosa, hay cosas profetizadas que se tienen que cumplir todavía.
Esto de, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Por eso vemos este tema de, ¿no?, el hijo sentado a la diestra del padre, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, porque está sentado ahí hasta que ponga a sus enemigos por estrado a tus pies. Hasta que no venga el fin del mundo, no va a pasar todas esas cosas. Por eso hay, ¿ves? Todo es complejo, es un misterio. Hay profecías a ser cumplidas. Hay cosas que tienen que ver con Israel, con el tema del Hijo del Hombre que aparecía en Daniel y que después apareció en Mateo. Es complejo. ¿Está? Porque es un misterio. Tito 2, vamos a Tito 2. Versículo del 10 al 15 dice: no defraudando, sino mostrando toda buena lealtad, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. ¿Queda claro? Dios nuestro Salvador. Señor Jesucristo nuestro Salvador. ¿Son dos personas distintas? No, no son. Es un solo ser, es un solo Dios, una sola persona. ¿Está? Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, Dios fue... y sigue. ¿Está? Si querés saber de qué versículo hablo de de grande es el misterio de la piedad. 1 Timoteo 3:16. Pausa el video y anda. Te lo leo mientras, si querés. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios. ¿Quién fue justificado en el Espíritu? Dios. ¿Quién fue visto de los ángeles? Dios. ¿Quién fue predicado a los gentiles? Dios. ¿Quién fue creído en el mundo? Dios. ¿Quién fue recibido arriba en gloria? Dios. No dos personas, no tres personas, no la Trinidad, no Dios el Hijo. Dios, un solo Dios. Y este tema de Dios el Hijo son palabras agregadas. No, eso no está en la Biblia. Es un pecado agregarle a la palabra de Dios. No está bueno. Pero bueno, sigamos. ¿Ven? Dios nuestro Salvador. Jehová, el Salvador Jehová. Jesucristo nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Un solo Salvador. Sigamos, porque la gracia de Dios, que trae salvación, se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a las concupiscencias mundanas, vivamos en este presente mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Dios. Dios nuestro Salvador. Jesucristo nuestro Salvador, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es la misma persona. No son dos personas distintas. Quedó bien en claro esto, ¿no? Ahora pasemos a Tito 3. Tito 3, versículo del 4 al 7. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Versículo 4 dice Dios nuestro Salvador. Versículo 6, Jesucristo nuestro Salvador. ¿Son dos personas distintas? Absolutamente no. Un solo Dios, un solo Salvador. Punto final. Y acá les voy a mostrar una excusa que ponen los trinitarios. No, bueno, pero ¿cómo puede ser que el Padre le hablaba al Hijo? ¿Y qué tiene? Vamos a ver un ejemplo. Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro del 16 al 18. Segunda de Pedro 1, perdón. Segunda de Pedro capítulo 1, del versículo 16 al 18. Fíjense. Bueno, vamos a ver. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, como es la Trinidad, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pedro
Y los apóstoles vieron con sus propios ojos su majestad. Y ya vimos que Pablo, habiendo visto con sus propios ojos su majestad, habiendo sido arrebatado al tercer cielo, escribió en la Biblia: Dios nuestro Salvador Jesucristo, un solo Dios, un solo Salvador. Eso hizo Pablo. Vamos a ver ahora lo que hace Pedro, que estuvo con él, cenó con él, escuchó sermones directamente. ¿Vos sabés lo que es estar delante de Jesucristo escuchando un sermón con tus propios oídos? Verlo a Jesucristo con tus propios ojos. No sabés lo que es eso, porque no sos un apóstol, como lo era Pedro, como lo fue Pablo, como lo fue Pedro. Bueno, Pablo vio en visiones, pero se le apareció el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se le aparecía y le dio el Espíritu Santo. Pedro, además de verlo físicamente, después recibió el Espíritu Santo. Hechos 2. Vamos a ver lo que dice Pedro. Ahora Pedro en su carta ya está convertido. Ahora, 17. Porque él recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando le fue enviada desde la magnífica gloria una gran voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Ves? Elí, ahí escuché la voz del cielo. Vamos a pensar. ¿Sabes qué pasa? En el libro de Juan, el Hijo está en el cielo, estando en la tierra. Juan 3, ¿nunca leíste? Claro, ¿saben qué? Las Biblias satánicas le quitan esa parte, le transforman eso. Le transforman. El Padre hablaba desde el cielo, entonces el Padre es distinto al Hijo. Bueno, ¿no leíste en Génesis cuando Jehová hace caer fuego del cielo de parte de Jehová? Esa parte no la leíste. Jehová estando en la tierra, de parte de Jehová en el cielo, hace caer fuego sobre Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre. No, esa parte no la leíste, claro. De repente se les olvida cómo leer. Y no la leyeron esa parte. Jehová estando en la tierra, en el cielo, Él es omnipresente. Él es Dios. Él hace lo que quiere. Él es Dios. Él es capaz de hacer todo. Él es capaz de hacer cualquier cosa. De eso se trata, de que sea Dios. Está en el cielo, está en la tierra, está donde a Él se le canta. Ahora, Juan 3, versículo 13, dice: Y nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y esto lo dice Jesús estando en la tierra. Jesús estando en la tierra dice: el Hijo del Hombre está en el cielo. Entonces, no tiene nada que ver esto de dos personas acá. Si el Padre está en el cielo y le envía una voz estando el Hijo en la tierra, eso no quita que sean la misma persona. Porque Jesucristo ya mismo dijo: el Hijo está en el cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo. El Hijo está en el cielo, está en la tierra. Así como el Padre está en el cielo, está en la tierra, está en todos lados. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Omnipresente. Omnipotente. El único que puede estar en todos lados es Dios. Así que esto no es la prueba de la Trinidad. Porque se aferran a este versículo. Le fue enviada una voz desde el cielo. El Hijo del Hombre está en el cielo, dice la Biblia. Esa parte no la leíste, ¿no? Dios es omnipresente. Tan donde Él quiera está. No te va a pedir permiso. Hola, ¿puedo estar en el cielo y en la tierra al mismo tiempo? Pero fíjense, encima, después de decir esto, o sea, antes de decir esto, de dar este testimonio, Pedro, ¿saben qué escribió? Vamos al versículo 1. Versículo 1. De segunda de Pedro, capítulo 1. Versículo 1. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. O sea que antes de escribir todo eso, Pedro ya llamó a Jesucristo Dios y Salvador. Así que no me vengan con excusas trinitarias. Con excusas trinitarias. No me vengan con filosofías estúpidas. Con opiniones de mentes corruptas. No me vengas con eso. Venime con la Biblia. Yo te vengo con la Biblia. Yo te vengo con la Biblia. Después de escribir esto, antes de escribir esto, Pedro ya dijo en el versículo 1, Dios y Salvador Jesucristo. Vamos al versículo 11 del mismo capítulo. Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno, Jehová reinará para siempre, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Un solo Dios, un solo Señor, Jesucristo, el Padre. Es la misma persona.
Punto final, no hay más discusión. Eso enseña la Biblia. Ahora, segunda de Pedro 3, vamos al próximo capítulo. Perdón, vamos al tercer capítulo, mejor dicho. Vamos a este capítulo. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 2. Dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento de nosotros los apóstoles del Señor y Salvador. ¿Cuál es el Señor y Salvador? Jesucristo. Dios y Salvador Jesucristo. Señor y Salvador Jesucristo. Uno solo. Versículo 18. Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. ¿A Él o a ellos? ¿O a la Trinidad? A la Trinidad sea gloria. No, la Biblia dice a Él, singular. A una sola persona darle la gloria. A Jesucristo. Al Padre. Son la misma persona. Le estás dando gloria a la misma persona. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, es lo mismo. Jesucristo es Dios. Por eso reinará para siempre, porque Jesucristo es Dios. Por eso resucitó de los muertos, porque Jesucristo es Dios. Judas, vamos a Judas. El librito antes del Apocalipsis es Judas. Y no está escrito por Judas Iscariote, obviamente. Judas 24 y 25 dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único sabio Dios Salvador nuestro, sea gloria y majestad, dominio y potestad, ahora y siempre. Amén. Gloria a Jesucristo, gloria a Dios, es lo mismo. Es lo mismo. Es un solo Dios. Acá, a Él sea a la gloria, a Jesucristo. Y acá dice al único sabio Dios Salvador nuestro. ¿Ven? ¿Hace falta que explique más? Ya me parece que lo repetí 1000 veces. Bueno, me emocioné un poco. Pero está. Es el único Señor y Salvador, Jesucristo. Jehová, es la misma persona. Trinidad derrumbada, perdón, otra vez. Otro video más derrumbando la Trinidad. ¿Por qué? Porque es una doctrina satánica que no tiene nada que ver con la Biblia. Abrís la Biblia y se derrumba esta doctrina católica. Es así, por eso los católicos odian al que cree en la Biblia. Porque cuando empezás a leer la Biblia, empezás a ver que su sistema es satánico y corrupto y mentiroso. Es así de simple. Así que bueno, no se dejen de engañar por la satánica, Trinidad. No vuelvo atrás en mis declaraciones. Es así. La Trinidad satánica, la Trinidad es una doctrina católica y si la estás defendiendo hace muchos años, es muy probable de que no estés salvo, de que te estés yendo al infierno. Estás confiando en tus obras, en tu conocimiento y no en Jesucristo, que es el verdadero Dios y el único Salvador, y que Él es el Padre. Jesucristo es el Padre. Cuando sos salvo te das cuenta, empezás a estudiar la Biblia y te das cuenta, Dios murió en la cruz por vos. Eso es. Cuando sos salvo te das cuenta de que hay un solo Dios y de que Jesucristo es Dios. Algunos que tardan más, hay otros que tardan menos, pero en algún momento si estás salvo te das cuenta, Jesucristo es Dios, punto final. Y sin peros. Jesucristo es Dios, pero Dios es el Hijo. No hay pero. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Padre. Punto final. Acabó la historia, no hay discusión. No me venga con cosas filosóficas. Porque está prohibido. Está prohibido en la Biblia la filosofía. Colosenses 2:8. Así que, a cuidarse de los falsos profetas, a cuidarse de todos estos herejes diciendo yo soy cristiano evangélico y yo soy cristiano y yo... el catolicismo no es bíblico. Entonces, ¿por qué predicas Trinidad? Si el catolicismo no es bíblico y estás tan en contra del catolicismo, ¿por qué crees en la Trinidad? ¿Por qué crees en la Trinidad? ¿Por qué predicas la Trinidad? En caso de que prediques la Trinidad y seas cristiano. ¿Ven? ¿Qué hipocresía? Es lo que abunda la hipocresía en estos tiempos. Así que a cuidarse. Todo esto es falso profeta. Así que bueno. Gracias a todos por mirar el video. Gracias a los que se suman. Gracias a los que miran los videos, gracias por seguir, gracias por mirar. Y bueno, estemos en oración, estemos buscando sabiduría de parte de Dios, la sabiduría que da el Espíritu Santo. Gracias por ver los videos, mando un abrazo a todos, muchas bendiciones y hasta la próxima.